Hola, ¿cómo están? Soy Guille Petruccelli. En el video anterior vimos cómo cuidar la limadura, la limalla, cómo cuidar el banco para que no se contamine. La limpiamos, la fundimos y acá la tenemos, ¿sí? Hoy vamos a ver laminación. Aparte del chapón, yo les preparé un tarugo para que hagamos un poco de hilo cuadrado, o sea, vamos a laminar hilo cuadrado. Vamos a tocar un poquito el tema del cuidado del material antes de la laminadora y durante la laminación. Los materiales tienen una formación cristalográfica naturalmente. Cuando nosotros sometemos a nuestros materiales a laminación, trafilado, martillado, esmerilado, limado, calado, todo lo que sea presión y temperatura, el material se endurece. ¿Por qué? Porque los cristales pierden espacio entre uno y otro. ¿Qué hacemos? De esa manera, digamos, el material se pone muy duro. Para recuperar maleabilidad, lo vamos a recocer. ¿Cómo se hace el recocido? Se hace una mezcla de alcohol puro con agua, 50% y 50%, en un frasco de vidrio, cosa que podamos ver. Vamos a calentar el material y una vez que esté bien caliente, con soplete, lo vamos a sumergir rápidamente en alcohol. Eso nos va a dar un enfriado rápido, pero nos va a devolver la maleabilidad, esto que estamos buscando. Si no quieren usar ese tipo de alcohol, pueden usar alcohol isopropílico. Es un poco más costoso, pero es muy efectivo también. Algunos usan alcohol de quemar, pero es tóxico. Así que este sería el más económico y de buen resultado, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a laminar un poquito entonces. Bueno, como ven, vamos a laminar a lo largo, en principio. Vamos a hacer unos cuantos pases. Estos son rodillos chaperos, para hacer chapa lisa. Bueno, laminamos un poquito a lo largo. Si yo ahora quisiera ensanchar la chapa, tenemos que recoser. Si yo la orientara de esta manera sin recoserlo y lamino, lo más factible es que la chapa se empiece a ajar, se abra. El material y los cristales se están ordenando en forma lineal, no horizontal. De tal manera, que quede claro, si vamos a laminar horizontal, si le cambiamos el sentido de la laminación, sí o sí es necesario recoser para que el material no sufra roturas y no sufra. Va a quedar durísimo si no. Un detalle muy importante en la laminación: si lo hacen con una laminadora eléctrica, ustedes no van a tener la sensación de la dureza, con lo cual el recocido debería ser no con mayor frecuencia, pero sí tenerlo en cuenta, porque no vamos a sentir la presión de una laminadora manual. Con reducción o sin reducción sentimos en el brazo si se pone más o menos duro para laminar. Pasamos al taruguito. El tarugo, el único cuidado que deben tener con el tarugo, después vamos a ver otro cuidado, es que cada pase que hagamos, cuando lo retiramos, vamos a ir girando el tarugo. Cada paso es un cuarto de giro. De esa manera nos vamos a asegurar que el tarugo pase por todas las puntas de la hilera, con lo cual nos va a dar un tarugo cuadrado con una ochava, siempre de la misma manera. Algo muy importante en la laminadora eléctrica es que cuando ustedes metan el tarugo de un lado, que va a salir del otro, justamente del otro lado, déjenlo caer y no metan la mano. Es muy común un accidente de presión sobre el canto de la laminadora. Tenemos nuestro tarugo cuadrado. Con la laminación de hilo cuadrado deben tener la misma precaución que cuando hacemos chapa. Depende al paso que vayan a seguir, conviene
es conveniente cortar un pedacito, recoserlo y seguimos. Y acá tranquilamente podríamos pasar a hacer una chapita para un relieve, sea cual sea el trabajo, y es mejor si lo van a recoser porque les va a quedar mucho más blando. Si después de laminar en la idea es pasar a la trafila, van a hacer hilo redondo, media caña, triángulo, cual sea que hagan, también es muy recomendable recoser el ovillo de hilo bien atado para que no salte cuando lo recosen y ahí pueden pasar a la trafila, siempre acompañado de vela o cera, cualquier tipo de lubricante, pero no trafilar sin recoserlo. Es importante acompañar el trafilado con vela o cera porque también ayuda al cuidado de las trafilas. Cada pase de hilo, si está recosido y encerado, es mucho más suave el paso. Cualquier consulta, sugerencia o duda, no duden en escribir al canal. Gracias.